Antes de entrar al tema del virus, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar con ustedes lo que ha declarado la señora María Agüero, congresista de la República. Me parece sumamente grave y me parece que sus declaraciones no deben pasar por agua tibia. Yo he pedido consulta a personas que saben más que yo para establecer si sus declaraciones constituyen o no apología del terrorismo. Voy a pedir que la volvamos a escuchar, porque hacerse el tonto frente a los asesinatos, a los crímenes, a los coches bomba, al baño de sangre que vivió el Perú por culpa de Sendero y del MRTA, me parece una manera de defenderlos. Apología significa defensa. Y lo que ha hecho la señora María Agüero es defender a este asesino haciéndose la cojuda. Vamos a dejarnos de tonterías. ¿Qué cosa ha hecho Pollay? A ver, explíqueme. ¿Por qué le dicen terrorista? No sé. ¿No? Vamos a escuchar. Bueno, a mí me preguntas, yo puedo hablar del terrorismo de Estado, ¿no? En contraposición al concepto de terrorismo que tienen los fujimoristas. A los luchadores sociales, o sea, a los que reclamamos que no estamos conformes con el sistema que vivíamos, nos decían comunistas, ¿no? Claro. Cuando apareció ya el fenómeno Sendero Luminoso, MRTA en Perú, ¿no? Es que a partir de ello, somos terroristas. Ellos dicen, a un terrorista como Víctor Pollay no se le deben respetar los derechos humanos porque él no respetó derechos humanos de mucha gente. Obviamente mataron, sembraron el pánico. ¿Usted está de acuerdo con ello? Habría que analizar bien el tema permitir opinión, honestamente. O sea, no hay derecho, pues, no hay derecho a avasallar el derecho del otro. Hizo Pollay, a ver, concretamente, ¿por qué le dice terrorista? ¿Por qué? Porque fue cabecilla del MRTA y el MRTA generó atentados. Usted debe recordar, obviamente, como recordamos todos, o no lo considera así. Ya, no, a ver, ya. Entonces, el terrorismo que viene del Estado, cuando ya así, ahorita real, cuando este Congreso estamos 2 años. En estos 2 años traemos la problemática, por ejemplo, del servicio de agua potable. Eso sí es un terrorismo porque nos están matando, como quien dice, como sin darnos cuenta. Ese es el que tenemos que enfrentar ahora. Ese es el que nos debe de interesar ahora. Acá no hay derechos humanos para el uno, para el otro. Los derechos humanos son para todos. Voy a darle la palabra al doctor Solari para que nos diga qué piensa de lo que acabamos de escuchar. Bueno, pienso que el programa tiene una tarea crucial, que es todos los días entrevistar a 3 congresistas de Perú Libre, comunistas, y mostrarle a las personas por qué ese partido tiene que desaparecer en las próximas elecciones. Eso es lo primero. Pero lo segundo es la aceptación de esta recurso a la Corte. Resulta que ha sido presentado en el verano pasado, que nadie sabe en el Perú, desde el verano no pasado, perdón, del año 22. El verano de 2022. El año 22, es decir... Cuando todavía estaba Pedro Castillo en el clímax de su poder. ¿Quién recibió eso? ¿Qué ministro? ¿Qué funcionarios han sabido? Ahí tienes un temita. Todos. Un temita, no. En esa época probablemente todos. Un temita que es crucial para que eso se cruce con estas declaraciones y con las que va a recoger el programa de estos otros parlamentarios con antifaz, ¿no? Ella dice, a los luchadores sociales nos decían comunistas y ahora nos dicen terroristas, haciendo una mazamorra conceptual para tratar de distraer y para tratar de confundir. Le preguntan específicamente sobre el terrorismo del MRTA de Pollay y ella sale con terrorismo de Estado, el fujimorismo, el agua potable. Que no hay mal que por bien no venga. Hay que aprovechar para, de aquí hasta el domingo, que todos los canales hagan especiales de qué cosa dirigía este fulano. O sea, cuáles son los atentados que hizo, quiénes fueron los lo ha hecho magníficamente el editorial del Comercio de hoy, recordando incluso, porque si me permiten una digresión, la izquierda se irroga la defensa de las poblaciones, ¿no?, marginadas, y muy especialmente la defensa de la población LGTBI. Y no se acuerdan
que en 1989, en Tarapoto, el MRTA de este asesino, Pollay Campos, asesinó, acribilló y asesinó a 8 personas homosexuales por el simple hecho de serlo. Eso hacía el MRTA. Crímenes de odio, ¿verdad? Pero claro, la izquierda convenientemente mira para otro lado y no se acuerda. Es tercera sugerencia, convertir el editorial del Comercio en imágenes para que lo vea la gente, colgarlo en las Usted redes. está debutando de productor televisivo. No, lo que pasa es que hay que aprovechar los momentos De acuerdo. en la memoria histórica del país para que la gente no vuelva a poner su voto por estas personas que acá pasan agua tibia, todo el mundo los invita, vienen empilchados, elegantes, con su emblema del Congreso, y resulta que a la hora que dicen, ¿y usted qué piensa de fulano? Ah, somos iguales, pues. Sí, claro. Somos iguales. Sí, claro, por eso me pareció interesante ver que en la portada del Comercio está Bermejo y Pollay, ¿no? Juntitos, porque son pues caimanes del mismo pozo al final. Es el mismo fenómeno, como dice la señora Agüero, un fenómeno. El fenómeno del terrorismo hizo que nos terruqueen a todos. Doctor Neira, ¿qué le ha parecido escuchar estas declaraciones? Los que hemos sufrido el terrorismo, las generaciones nuestras en una primera etapa y los que vienen, siempre debemos recordar lo difícil que fue producto de que estos delincuentes sembraron el terrorismo a esa escala. Estos congresistas confunden o intentan confundir y cambiar de retórica, pero finalmente, Beto, los coches bomba que sufríamos, los apagones, la cantidad de asesinatos que produjo esta gente en contra de la población, que simplemente estaba en algún lugar equivocado, debe recordarse y debemos condenar, ¿no? Cualquier atisbo de poder intentar justificar bajo estos digamos, mandatos de la Corte Suprema y que se vuelvan a revisar sus casos, creo que como peruanos que hemos sufrido esos actos de terrorismo no lo debemos permitir. Eso es evidente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el terrorismo debería buscar abogados un poco mejor articulados, porque a la señora en cuestión no se le entiende absolutamente nada lo que trata de decir, ¿no? El terrorismo puro, el agua potable es terrorismo, ¿no? Veamos lo que es el fujimorismo. No. De verdad es patético. O sea, definitivamente intentar que hay un problema de acceso a los servicios públicos y eso hacerlos ver como terrorismo es completamente absurdo, ¿no? La población tiene que entender que pues hay un Estado que es ineficiente, sí, pero eso no implica que se tenga que mejorar con algo que fue doloroso para nuestro país y eso generó miles de muertes acá en el Perú, ¿no? Pero bien dice doctor Solari que hay que tenerlos fichados a todos estos personajes, porque ahora resulta que el defensor del pueblo y abogado de Nadine Heredia, Josué Gutiérrez, ha promovido a través de la Defensoría del Pueblo un evento que se llama, ojo al título, Seminario Internacional de Derechos Humanos, causas, impactos y respuesta estatal frente a violaciones a derechos humanos en el marco de conflictos internos. El conflicto armado interno, el concepto favorito de la izquierda que defiende a Sendero. Nunca decir terrorismo, sino conflicto armado interno. Solo por esa afirmación contraria a la realidad, el Perú sufrió un ataque terrorista de orquestación internacional, casi como lo que pasó a fines del año pasado, solamente que no era solamente del ámbito latinoamericano, sino más grande. Espero que en el Congreso se abra una causa por las causales que ahí aparecen y que le hagan una acusación y que lo retiren del cargo. No podemos tener un defensor del pueblo que todavía mantenga ese lenguaje que es contrario a la historia, ¿no? Ahora, hay que decir, en honor a la verdad, que el documento, si bien tiene el logotipo de la Defensoría del Pueblo, ha sido firmado por el adjunto, Percy Castillo Torres.
adjunto para derechos humanos? Bueno, el responsable según la ley es el defensor, ¿no? No importa quién lo firme. Esto es como que un chupe dinamita un puente, bueno, el ministro tiene que responder, ¿no? Claro, y además es interesante que de contrabando el mensaje es: vamos a analizar, ¿no?, las devastadoras afectaciones, este es el adjetivo que usan, devastadoras afectaciones a los derechos humanos que generan los conflictos armados internos. Entonces, claro, y de paso le metemos una chiquita al propio gobierno al que pertenecen, ¿no? Porque entra en relación y guarda perfecta armonía con el discurso de Dina asesina, de todos aquellos que salieron a las calles a incendiar tratando de traerse abajo a la persona que ellos mismos habían puesto en el poder. Entonces hay una agenda muy rara, ¿no? Este comunicado huele mal. Bueno, más mal huelen los votos que lo pusieron ahí. Que respondan pues por eso, ¿no? O sea, cuando uno pone un voto en el Parlamento, significa que el que pone el voto o el partido que pone el voto se hace responsable ante el país por los actos futuros de esa ciudad. No, la ley dice que no, compadre, la responsabilidad política es tuya. Tú has dado el voto para que esa persona nos defienda a los peruanos, no para que cambie la verdad de la historia del Perú y los ataques terroristas. O sea, no hay que ser complaciente, voy a jugar al coproductor. No hay que ser complaciente cuando uno entrevista a estas personas que dan el voto y después lo vuelvo a decir, vienen de frac a ser entrevistados. Bueno, sí, pero un pajarito me dijo, ¿no? Que votara así. Pero hay medios, doctor Solari, que los tienen de caseritos. Ah, bueno. ¿No? Y que los invitan a analizar todos los temas humanos y divinos, ¿no? Temas de salud, de educación, de justicia, son expertos en todo. Bueno, en este canal Beto, en verdad se escribe con B de Beto, pues. Muchas gracias. Vamos a empezar a poner eso como nuevo eslogan. Después, regalías. Pues. Ah, por supuesto. Eso conversamos al final. Un polo por lo menos con Beto al centro. Un polo de corazones vándalos hay que darle al doctor Solari. Pero no me han tomado selfie. Es que el doctor Neira se tomó un selfie de a dos. Y voy a contarle a nuestros televidentes que al inicio del programa tomamos un selfie con Omar y no fuimos inclusivos. Entonces el doctor se ha sentido discriminado. Bueno, vamos al tema por el cual los hemos convocado. Podemos hablar acá de todos los temas, pero la llegada de la subvariante EG.5 de Omicron, ¿qué significa realmente? ¿Debemos alarmarnos? ¿Debemos correr a vacunarnos por 50ª vez? ¿O simplemente es otro momento de la misma pandemia que no acaba? Yo creo que los datos que aprendimos de la gripe española y luego aplicados a la COVID-19 en estos casi 4 años, nos dicen, y la mayoría de autoridades serias sanitarias del mundo así lo han adoptado, es que con la llegada de Omicron a finales del 21, la pandemia cambia y esta fase crítica termina. A partir de ahí, si pareciera que esto se va a repetir como la gripe española y encontramos datos genéticos 100 años después de esa gripe, vamos a convivir con este virus que fue cambiando, mutando y así va a ser posiblemente en las próximas décadas. Pero ¿qué implica esta llegada? O sea, efectivamente llegarán otras variantes, eso te dice el curso epidemiológico de los virus respiratorios, y lo que nos interesa es cuán contagiosa es y si es severa en términos de enfermedad. Eso es lo que tenemos que aprender. La semana pasada un titular que se replicó en varios diarios hablaba de 70 y tantos muertos en una semana, que suena a un franco rebrote, porque ya estábamos acostumbrados a las cifras más discretas. No necesariamente así, porque, siempre manejábamos cifras diarias, ¿no? En el Perú fallecieron en la segunda ola, marzo-abril del 21, 1000 personas por día. Esas fueron las cifras dolorosas en este país. A partir de Omicron y analizando los otros virus respiratorios, lastimosamente una muerte siempre es dolorosa, pero en análisis macro, fallecen otras personas también por influenza, por sincitial respiratorio, en números parecidos en brotes.
A ver, ¿se puede prevenir? Sí. ¿Se puede trabajar mucho? Sí. Pero entonces no hay un aumento. A mí me extraña, a ver, siempre hemos hablado de cifras diarias. A mí me parece que hablar de poner 70 semanales son 10 diarios. Hay siempre intención en la información y te queda 70. A ver, yo no niego que hay un virus que está ahí, está presente y estará presente según los datos por mucho tiempo. ¿Hay personas que son vulnerables? Sí. La contabilidad se ha hecho de manera diaria y ahora pasamos a la semanal. Debería ser semanal, finalmente antes tendría que haber sido, pero era tanto el número que funcionaba así. A ver, ¿debe causar pánico? Creo que no. Las autoridades de muchos países así lo han tomado desde hace 2 años. Son serios en el manejo de sus políticas sanitarias. Y creo que hay otras prioridades en el país en este momento más que esta variante en términos sanitarios. Ese es mi punto. Bien, doctor Solari, ¿cómo animar a la gente a volver a la vacuna? Y no voy a entrar en las discusiones esotéricas sobre si la vacuna sirve, no sirve, daña, no daña, porque eso me parece ocioso, pero lo concreto y lo cierto es que aquí se perdieron cantidades importantes de vacunas Pfizer porque no se respetó la cadena de frío. Entonces, ¿cómo volver a confiar en nuestras instituciones de salud si pasan cosas como esa? ¿Con qué tranquilidad voy nuevamente a un puesto de vacunación, a una posta, a un hospital, a ponerme la vacuna por tercera, cuarta, quinta vez, si pasan este tipo de sucesos? Bueno, no es tanto que se rompió la cadena de frío, ya pues me imagino que irá alguien preso por eso. El problema en este momento, el problema es que en este momento tenemos vacunas que ya no se van a utilizar, que están vigentes. Entonces, si no las vamos a utilizar porque vamos a poner a partir de ahora solamente la bivalente, y entonces de repente se pueden obsequiar a algún país que esté retrasado en el COVID y que no tenga Omicron. O sea, hay países a los cuales Omicron no llegó, son pocos, pero ahí están. Lo que acaba de mencionar creo que amerita una explicación, porque quizás no todos estén informados sobre la diferencia entre la bivalente, la vacuna A, la vacuna B, la vacuna C. ¿Cuál sería la vacuna que habría que aplicar? Hipersurtimos es la vacuna que solo cubre el virus original. Entonces, la variante Omicron que entró con fuerza el año pasado, que llegó acá, esa variante tiene una ahijada, prima, hija, lo que sea, que acaba de llegar acá al Perú. Entonces, no es exactamente Omicron, pero como es una subvariante de Omicron, se asume, porque todavía no hay nada publicado, que la vacuna bivalente va a servir para esta variante. Entonces, hoy día hubieron vacunatorios llenos, pues el principal móvil para vacunarse lamentablemente en América Latina y en el mundo sigue siendo el temor. Entonces sí, se han muerto 70 personas a la semana, 10 por día, pero ¿quiénes se han muerto? Se han muerto las personas que no completaron su esquema de vacunación, se han muerto las personas que no se han puesto bivalente, entonces han tenido Omicron antes de que llegara esta, y se han muerto obviamente adultos mayores, pacientes oncológicos, etcétera. Significa que todas las familias que en este momento tengan una persona de riesgo, adulto mayor, gestante, paciente oncológico, inmunodeficiencia, esas son personas que tendrían que vacunar. Sí, esta variante que viene del Omicron tenía la gran ventaja de multiplicarse 10 veces menos en el pulmón, por tanto no afectaba el pulmón, pero 70 veces más rápido en el bronquio. Entonces por eso no mandaba a cuidado intensivo, y esta, como es su hijuela, debería comportarse exactamente igual. Entonces es interesante porque la gente va, te quiero algo para la tos, y voltea a la persona y le da un frasco que nadie sabe que tiene. Esto es educación para el público. Hay jarabes que para los que se les cerró el pecho, jarabes que licúan la flema, jarabes que no, etc. Bueno, solo hay un jarabe, solo hay un producto químico que sirve para la tos y es desinflamante del bronquio. Ese es su mecanismo de acción. Todas las otras cuestiones que tienen sedantes de la tos actúan a través del cerebro, se pueden combinar. Por eso, si tiene una de esas
tose, que no pasa y no pasa y no pasa, que acuda al centro de salud. El médico le va a prescribir. En vez de pedirle al empleado de la farmacia que le que va a voltear y le va a dar el que se le ocurre. Exacto. No todos los jarabes para la tos sirven para la misma tos. De acuerdo. Hay que decirle eso a las personas, ¿no? Y el otro problema que tenemos es la centralización de compras en el famoso CENAR. Ayer estuve en el Congreso de Medicina de la Academia Nacional de Medicina y se habló del dengue. Y cuando yo pregunté, bueno, ¿y qué clase, quién vigila el insecticida que compramos nosotros para luchar contra el dengue? ¿Por qué se expande, no? Bueno, nadie sabe, porque no compramos a la Organización Panamericana de la Salud una compra colectiva, sino nadie sabe exactamente la calidad de lo que se come. Entonces, hay una institución en el Ministerio que es la compradora oficial. Que le 30 segundos a mi otro invitado, pues no se ha acaparado. Pues porque lo que pasa en el Ministerio, hay que denunciar lo que pasa. No, de acuerdo, pero nos fuimos al dengue ya. Consejos prácticos, Omar, para la gente que está viendo el programa. ¿Qué vacuna ponerse? ¿Quiénes deberían acudir cuanto antes? ¿Quiénes no? Como dice el doctor Solari, las personas vulnerables son las personas que desarrollan la enfermedad. Y la principal causa de vulnerabilidad es la mayoría de edad. Así se estableció desde el inicio del COVID-19. ¿La mayoría de edad, 18 años? No. Cuanto más años tienes, para expresarme mejor, cuanto más cerca, 80, adultos 70 mayores. Años, adultos mayores, esto es la primera causa de vulnerabilidad, así se han establecido en todo este tiempo. Son las personas, la OMS recomienda una dosis de refuerzo entre 6 y 12 meses. Pero ahí vienen las políticas serias de los países, ¿no? En Perú, y esa es la confianza, hablabas de la confianza de la gente en su política sanitaria. ¿Cómo puede confiar, como el caso que tú muestras, cuando hay un comunicado A que dice que las vacunas se inmovilizaron porque no son seguras y eficaces, y hay otro mismo comunicado de la misma institución que es MINSA que se van a utilizar? Yo me vacuné contra el COVID 4 veces y la última vez fue en julio del año pasado. No estoy protegido de nada. Dependiendo, la inmunidad no se califica así. O sea, tú no eres una persona vulnerable por términos de edad, salvo tengas algún historial distinto. De sobrepeso cada vez menos. Y también y por asma. Y hay algo que es importante, que los países nórdicos que manejan bastante bien han priorizado la inmunidad natural. Entonces la inmunidad adquirida por las vacunas más la inmunidad natural, y se entiende que el 99% de la población se contagió en esta etapa más de una o dos veces, tiene una inmunidad robusta. Según OMS, una persona que no es vulnerable no tendría una frecuencia a ese nivel, ¿no? Una persona de 55 años como yo que se vacunó hace un año contra el COVID con la vacuna original, en este momento ya tendría que pensar. Si te has contagiado en este camino, en este año, si has tenido contagio, la inmunidad natural es robusta y duradera. Eso te dicen los estudios. O sea que no me recomiendas que me vacune. Si te has contagiado, posiblemente. Si has tenido COVID durante el último año, COVID no he tenido. Mira, entonces, fue en el 2020. Mira, el secretario de Salud de Dinamarca, en mayo del 2022, retiró todas las vacunas para todos. Y dijo, en este momento no consideramos necesario porque la población tiene una alta inmunidad. Claro, pero no estamos en Copenhague, ni siquiera cerca. Lo sé, pero el ejemplo es este, confianza, Beto. Las personas van a confiar cuando hay políticas serias basadas en medicina con evidencia científica. Respóndeme, ¿me vacuno o no me vacuno? Si te has contagiado o no. Ok, listo. Gracias. Opiniones distintas, ¿eh? Opiniones distintas. Si no has tenido COVID, no tienes defensas contra Omicron. Te tendrías que vacunar. Y yo tuve COVID en diciembre, 39 de fiebre, 5 días, era Omicron. Tuve en junio, 37,4 un día, porque todavía tenía mi inmunidad natural. Si tú no has tenido COVID de Omicron durante todo el año pasado y este año, lo natural sería tener una vacuna para Omicron. Muy bien, esperamos haber ayudado a esclarecer este tema. Tenemos que irnos corriendo porque la publicidad es la dictadura en este programa. Gracias, doctor Solari. Gracias, Omar.